Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Superman en Solo Leveling capítulo 6 al 10. Al día siguiente, Kanae se quedó mirando a Kenji después de llegar a la escuela. ¿Qué pasa?, pregunta Kenji mientras toma un pequeño bocado de su sándwich de tocino. Kanae me miró fijamente durante unos segundos antes de abrir la boca. ¿Lo hiciste tú?, pregunta. Como sabía de qué hablaba, asentí y dije, no lo dije ayer, que me encargaré de ello. Me miró de nuevo antes de murmurar, gracias. Luego le dio un mordisco a su sándwich de huevo. Entonces fue el turno de Kenji de mirarla fijamente, a lo que ella pregunta unos segundos después, ¿qué? Luego miró su sándwich de huevo y dijo, ¿te gustan los sándwiches de huevo? Ella asintió. El tocino sabe mejor, dijo Kenji antes de darle otro mordisco a su sándwich de tocino. Kanae hizo pucheros y dijo, el sándwich de huevo es mejor. Mientras Kenji la contrarrestaba. Tocino. Huevo. Tocino. Huevo. Discutieron sobre los gustos de cada uno antes de que sonara la campana. El tocino contiene micronutrientes esenciales, como el potasio, que favorece la salud ósea y cardíaca, la fuerza muscular y previene la hipertensión arterial. Además, el tocino contiene más del 50% de la dosis diaria recomendada de dos minerales esenciales, selenio y fósforo, explicó Kenji. ¿Qué? La mente de Kanae estaba confundida por lo que Kenji acababa de decir. No importa, ¡ay!, sonó la campana. Volvamos, dijo Kenji antes de bajar corriendo las escaleras. ¡Guau! Espérame, Kenji. Kanae corre inmediatamente tras él. Así que durante todo el día, nadie volvió a intimidar a Kanae, nadie volvió a destruir sus libros y ningún profesor volvió a acosarla. Para Kanae, que había estado sufriendo acoso durante todo un mes, esto le dio una sensación de libertad y felicidad, y cuando miró a Kenji, que fue quien la salvó de la oscuridad, la misma sensación esponjosa la invadió. Gracias, Kenji-kun, dijo Kanae en secreto en su mente. 5 años después. Sucedieron muchas cosas alrededor de Kenji. Durante estos años, la fuerza de Kenji ha aumentado enormemente. Si antes solo podía levantar 30 toneladas antes de sentir una tensión, esta vez podía levantar 100 toneladas antes de sentir una tensión. Debido a esto, sus padres no tuvieron más opción que registrarlo como cazador, convirtiéndolo en el cazador más joven de la historia. Pero aún no le han dado un rango debido a su creciente fuerza y maná. Simplemente sospechan que dejará de crecer al llegar a su máximo potencial, y entonces lo clasificarán. ¡Qué equivocados están! Debido a esto, una vez más estuvo en todas las noticias, atrayendo a muchos países que querían reclutarlo para su país, pero se vieron obligados a regresar debido a la enorme influencia de su familia, lo que no les dejó otra opción que dejarlo en paz. Eso no es lo único que mejoró, su relación con Kanae también mejoró, y ahora son mucho más cercanos el uno al otro. A veces, ella venía a visitar su casa cada vez que tenía tiempo. Jugaron, charlaron y hicieron muchas más cosas que los niños siempre harán. Actualmente, tanto Kenji como Kanae están dentro de su habitación jugando HBM, una versión de Plantas vs Zombies en este mundo, es igual a la versión de PvZ, pero los zombies fueron reemplazados por monstruos de las puertas y las plantas fueron reemplazadas por cazadores famosos de todo el mundo. Unos minutos después de jugar, ambos se aburrieron y se acostaron en la cama. Es tan aburrido, dijo Kanae mientras agitaba los brazos en el aire. Bueno, son nuestras vacaciones, tal vez debería pedirle a mis padres que nos lleven a Disneylandia, respondió Kenji. De acuerdo. Vamos.
gritó Kanae antes de saltar de la cama y sacar a Kenji de la habitación. Mamá. Papá. Vamos a Disneylandia. Les dijo Kanae a los padres de Kenji. Sí, desde que viene de visita, los llama mamá y papá. Y sus padres lo aceptaron con gusto, mientras que a la madre de Kanae, Shina, tampoco le importa. Sí, claro, vamos, dijo su padre antes de llamar al conductor e invitar también a Shina. Mientras tanto, su madre Ana, que acababa de salir del baño, escuchó esto y decidió cambiarse de ropa. Más tarde, todos están dentro de la limusina charlando entre ellos. Escuché que Go-Gune, de Corea, acaba de pasar una puerta de rango a esta mañana. Shina estaba charlando con los padres de Kenji. Sí, el hombre tiene unos 60 años, pero todavía patea traseros de monstruos, dijo Chikasi mientras bebía un sorbo de vino. Sí, todavía recuerdo cuando nos conocimos, ese viejo podía darles golpes de igual a igual, añadió Ana. ¿Qué tal ese Thomas André? Oí que ayer lo ascendieron al rango S, continuó Ana. ¿Thomas André? Sí, todavía recuerdo a ese tipo duro, dijo Chikasi antes de volver a llenar su copa de vino. Mientras tanto, Kenji estaba tomando nota de estos nombres, después de todo quería probar su fuerza y no hay nadie mejor que los famosos cazadores de rango S. Por supuesto que los escucha incluso sin su superaudición. Se preguntó cuál sería su rango, después de todo, él es Superman, un dios entre los hombres. Dado que el rango S es el más alto actualmente, entonces debería estar más allá de eso, ¿verdad? Al poco tiempo, finalmente llegaron a su destino. Al salir del coche, la luz del sol le dio directamente en todo el cuerpo, haciéndole sentir que su fuerza aumentaba. Pronto entraron a Disneyland y se divirtieron montando en algunas atracciones, relajándose y mucho más. Subámonos a esa, dijo Kanae mientras señalaba la enorme noria que se alzaba sobre todo. Entonces fueron a dar el paseo, pero Ana y Chikasi querían estar solos en la fortuna por algo que a Kenji no le importa. Pero, esto no está restringido solo a adultos. No creo que permitan que Kanae y Kenji lo usen, dijo Shina. Tienes razón, lo siento amigo, todavía no estás a yo. Cuando Chikasi estaba a punto de negarse, vio la cara suplicante de Kanae. Ve bien. Chikasi se rindió, sorprendiendo a Shina. Pero, no te preocupes, tenemos nuestros métodos, dijo Chikasi mientras sonreía. Pero parece que Shina todavía está en contra de esto, poner a los niños en una atracción peligrosa es algo que para ella no es recomendable. Entonces, me uniré a Kanae y Kenji durante su viaje para protegerlos en caso de que algo salga mal, dijo Shina, a lo que todos estuvieron de acuerdo. Cuando los tres ya estaban dentro, todos charlaban normalmente. Pero Shina estaba actuando de manera extraña, con sus ojos mirando frenéticamente a su alrededor mientras sus manos se aferraban a su asiento. Cuando de repente miró hacia la ventana, sus ojos se pusieron en blanco y lentamente perdió el conocimiento. Kenji sonrió extrañamente ante esto. ¿Qué pasó con tu protegernos en caso de peligro? Kenji negó con la cabeza y miró a Kanae, quien miraba por la ventana con sus lindos ojos. Kenji sonrió cálidamente ante esto, y luego vio a Kanae darse la vuelta y mirarlo. ¿Tú también me dejarás? Kenji estaba confundido por esto y pregunta. ¿Qué quieres decir? Ella respondió. Porque papá nos abandonó a mí y a mi mamá. Al responder, tenía lágrimas en los ojos y una expresión de tristeza se dibujaba en su rostro. Quizás dijo que compraría algo de leche. Pregunta Kenji. ¿Cómo lo supiste? Kane se sorprendió un momento y luego asintió. Ya lo creo, murmuró Kenji antes de mirar a Kanae con ojos cálidos. Nunca te dejaré. Lentamente, las lágrimas cayeron de los ojos de Kanae antes de inclinar la cabeza y decir. Kenji, gracias. Al poco tiempo, sintió sueño y se durmió sobre los hombros de Kenji. La expresión de Kenji era inexpresiva mientras murmuraba. ¿En serio? Soy yo el adulto aquí. Después del aburrido paseo en la noria, por supuesto, primero despiertan al dúo de madre e hija antes de continuar buscando la siguiente atracción. Durante la búsqueda, Kenji oyó a Shina murmurar para sí misma.
soy una adulta inútil. Dejé que una niña me cuidara en lugar de que yo los cuidara. Le dio una palmadita en la espalda, pero en lugar de consolarla, intensificó sus murmullos. Mientras caminaban, Kiaya. Lo que provocó que se sorprendieran y se miraran entre sí. Chikasi fue el primero en moverse y dijo, quédense aquí. Luego le hizo un gesto a Ana y ambos llamaron a sus guardaespaldas para que escoltaran a sus hijos y a Shina antes de correr hacia el grito. Cuando ambos corrían, podían ver a muchas personas corriendo en dirección opuesta a ellos, lo que significa que en algún lugar del grito anterior algo malo estaba sucediendo allí, por lo que se apresuraron. Cuando llegaron a la fuente, vieron una enorme puerta con monstruos arañas saliendo de la puerta mientras había cadáveres esparcidos por todo el parque. Querido. Gritó Ana y Chikasi asintió y buscó a un superviviente mientras Ana corría hacia los monstruos araña. Cuando estuvo cerca, dio un pisotón con el pie izquierdo hacia adelante, inclinando la espalda, lo que obligó a su brazo derecho, con el puño cerrado, a avanzar a toda velocidad. Se expulsaron enormes cantidades de ondas de aire debido al fuerte impacto de su puñetazo, lo que provocó que la mitad de los monstruos volaran hacia atrás, muertos. Mientras tanto, Chikasi encontró al menos 5 sobrevivientes y ahora los está curando mientras espera que lleguen los cazadores. Volviendo a Ana, ella estaba luchando contra todos los monstruos con su puño mientras esquivaba algunos de ellos. Esquiva, golpea, patea, da codazos y repite, monstruos sobre monstruos, volamos por todas partes como una hoja en el viento. Cuando estaba a punto de ser acorralada, golpeó el suelo con toda su fuerza provocando un enorme cráter de 10 metros de radio en el suelo mientras los monstruos volaban de regreso a toda velocidad dándole a Ana un espacio para respirar. De repente, una araña escupió un veneno detrás de ella muy rápido, y antes de que pudiera reaccionar, se formó una barrera detrás de ella que bloqueó el veneno y la salvó. Cuando miró hacia atrás, vio a su esposo, Chikasi, con un ojo y una mano de color naranja brillante como en los viejos tiempos, cuando se enamoró de él debido a su valentía al salvarla de un jefe. Mientras tanto, una araña se coló detrás de Chikasi y estaba a punto de atacarlo cuando, de repente, apareció una mancha borrosa y golpeó al arácnido. Se reveló que Ana, con sus brillantes ojos rojos y su aura, le sonreía, lo que provocó que Chikasi le devolviera la sonrisa. Ella también lo salvó en sus días. Luego, ambos asintieron y se miraron de frente, de espaldas. Al mirar a su alrededor, estaban rodeados de arácnidos, algunos grandes, otros pequeños y algunos incluso eran tan grandes como un camión. Ambos se lanzaron hacia adelante y atacaron a todos los monstruos que los rodeaban. Mientras tanto, Shina, Kana y Kenji estaban huyendo con los guardaespaldas protegiéndolos por delante y por detrás cuando, de repente, un arácnido del tamaño de un coche apareció y atacó a todos los que estaban detrás mientras innumerables arañas pequeñas aparecían al frente acorralándolos a todos. Pero aparecieron olas de llamas y se tragaron a cada pequeña araña. Y cuando miraron hacia la fuente, vieron a un hombre de complexión enorme, con barba y cabello grises, que los miraba cálidamente. Mientras tanto, Shina, que estaba sorprendida, finalmente miró a su salvador con una expresión de agradecimiento. «Hola, pequeños, ¿qué hacen aquí?», pregunta el hombre, a lo que Kenji responde primero. «Estábamos simplemente paseando, señor». «Ya veo, entonces ¿dónde están tus padres?», pregunta el hombre de nuevo. «Están ahí atrás luchando contra esos monstruos». «¿Cómo se llama, señor?», pregunta Kenji. Este tipo le resulta muy familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. El hombre sonrió y dijo: «Hiro, mi nombre es Hiro, pero ustedes, pequeños, pueden llamarme tío». De vuelta en la fuente de la puerta, tanto Chikasi como Ana estaban acorralados por los arácnidos. «¡Maldición! ¿Dónde demonios están los cazadores?», gritó Chikasi furioso. Él y su esposa llevaban una hora luchando y los refuerzos aún no habían llegado.
Entonces de repente un mar de llamas consumió el lado izquierdo de los monstruos haciendo que muchos de ellos suspiraran de alivio porque los refuerzos habían llegado, pero cuando miraron al que lo causó, se sorprendieron al verlo allí y detrás de él estaban su hijo Kenji, Kana y Shina. ¿Qué haces aquí? Ana fue la primera en hablar en medio del silencio. Estamos aquí para salvarte, mamá. Respondió Kenji. Chikasi simplemente niega con la cabeza ante esto, ya conocían su fuerza pero eso no significa que no se preocuparan por él, especialmente porque tiene a Kanai a su lado. De repente, una araña tan grande como un coche se coló detrás de Kanai y estaba a punto de atacarla cuando rayos al rojo vivo atravesaron su cuerpo. Cuando miraron la fuente vieron a Kenji con una expresión enojada mientras sus ojos brillaban en un rojo oscuro. Kenji-kun, Kanae tenía miedo cuando estaba casi al borde de la muerte cuando de repente su amor de la infancia la salvó como un caballero de brillante armadura, haciéndola enamorarse aún más de él. Kenji simplemente suspiró antes de que la luz roja oscura en sus ojos se apagara un poco y cuando se dio la vuelta vio más arácnidos saliendo de la puerta. Hay más, susurró Kenji, pero todos pudieron escucharlo claramente, lo que hizo que todos se giraran hacia la puerta. El primero en atacar fue sorprendentemente Kenji, quien desapareció y apareció frente a una araña que tardó en reaccionar antes de ser golpeada en pedazos, despertándolos a excepción de Kanae, quien se dio la vuelta antes de lanzarse hacia el monstruo anteriormente. Como si fuera una señal, Hiro, Chikasi y Ana atacaron mientras Shina simplemente defendía a su hija por si acaso. Kenji estaba arrasando, con su aliento helado, innumerables arañas se congelaron antes de romperse en pedazos. Golpear arañas de un solo golpe era fácil para él, a veces sus ojos brillaban de un rojo oscuro y los rayos los atravesaban, incluso las estructuras detrás no se salvaron, menos mal que los civiles ya habían sido evacuados por las patrullas policiales cercanas. Sin que ellos lo supieran, un bloguero japonés los estuvo grabando en vivo todo este tiempo. No tonto. Maldita sea, no pensé que veríamos al chamán Akano Chikasi y al puño de roca Akano Ana pelear nuevamente después de su retiro, y es ese su hijo, el famoso el más joven despiertó Akano Kenji. No Master 69. Claro que sí, especialmente su hijo, se ve tan genial cuando salvó a esa chica. Smolp. Una familia de cazadores, ¿eh? Es la primera vez que veo a alguien con 3 despertados en una misma familia. Vampiro Lover. Quizás sean los descendientes de un dios. Lala. Cállate, @Vampiro Lover. Los dioses no existen. Hazme cambiar de opinión, Dios. No me hagas bajar ahí, punk. Lala. Unos minutos después, los cazadores finalmente llegaron, y cuando vieron montañas de cadáveres de arañas con un niño de 14 años sentado encima de los cadáveres mientras los miraba, su ropa teñida de rojo mientras sus brillantes ojos rojo oscuro los miraban haciéndolos estremecer de miedo. Al día siguiente, la familia Akano estaba en todas las noticias en Japón. Reportero. Hoy discutiremos el tema más candente que ha estado circulando por todo Japón esta semana. Reportero. La semana pasada, se produjo un brote de mazmorras en Disneyland, California, donde monstruos con forma de araña causaron estragos dentro del parque. La buena noticia es que el famoso dúo Shaman y Boulderfist estaban de vacaciones en Disneyland cuando se produjo el brote de mazmorras, pero eso no es lo único que está de moda en este momento. Reportero. El hijo del dúo, Akano Kenji, mejor conocido como el cazador más joven de la historia, fue grabado luchando contra estos monstruos con un conjunto específico de habilidades. Reportero. Según un especialista en monstruos, se confirmó que los monstruos araña eran de rango B, mientras que los más grandes eran de rango A. De ser cierto, Japón dará la bienvenida a su nuevo cazador de rango S. Y no humilla, informando en directo en la estación de noticias HBM. Akano, ahora eres famoso, le dijo Chikasi a Kenji mientras tomaba un sorbo de café. Mientras tanto, Kenji, que acababa de bajar de su habitación después de despertarse, escuchó a su padre y sonrió con cansancio. A él le gusta la sensación de ser famoso, pero ser famoso tiene un precio. Chantaje, asesinatos, ciberacoso y mucho más. Pero claro, con un precio, tiene su valor.
No solo tiene fans que lo apoyarán, sino que también recibirá un trato especial donde quiera que vaya, y mucho más. Buenos días. Kanae bajó las escaleras mientras seguía frotándose los ojos. La familia Akano la saludó nuevamente. Ayer, tanto madre como hija estaban asustadas por lo sucedido, por lo que le pidieron a la familia Akano que las dejaran quedarse en su mansión. Escena retrospectiva: cuando regresaron a Japón, se encontraron con innumerables periodistas y destellos de luz de sus cámaras mientras hacían sus preguntas. Chikaz y Ana fueron quienes respondieron a sus preguntas mientras Kenji intervenía cada vez que la pregunta era sobre él y en poco tiempo, despidieron a los periodistas y regresaron a casa. Al llegar, Kanae dijo: ¿Puedo dormir contigo, Kenji? Mientras hablaba, estaba nerviosa y con las mejillas sonrojadas. Sintió que era demasiado atrevida como para pedirle a Kenji que se acostara con ella, así que, justo cuando estaba a punto de retractarse, en realidad nunca, antes de que pudiera completar su oración fue interrumpida por Kenji. No me importa, dijo Kenji. En su vida anterior, dormía junto a su hija y cada vez que tenía pesadillas, así que para él, esto es mitad normal y mitad malo. Mitad malo, porque Kenji sabe lo que siente por él, pero fingió no darse cuenta. Es decir, es una niña. Él no es un pedófilo. Quizás cuando tenga 20 y tantos, lo considere. Pero ahora no. Cuando Kana escuchó su respuesta, su sonrojo se intensificó mientras los pensamientos corrían por su mente. Dormiremos juntos. ¿Y si huelo mal? Primero tengo que ducharme. Luego me cepillaré los dientes por si acaso, nos hacemos pis. Sin que ella lo supiera, el humo le salía de la cabeza. Mientras tanto, Kenji ya podía adivinar lo que pasaba por su mente. ¡Qué niña tan lasciva! Negó con la cabeza, pero luego recordó que sus padres también estaban dentro del coche, así que cuando los miró, vio a sus padres haciéndole un gesto de aprobación con el pulgar. Mientras Shina lo miraba fríamente mientras murmuraba: ¿Te atreves a quitarme a mi hija, Alfesed Durtira y no Pesti demonio? Hagamos un trato. Está invocando a Satán. Kenji sintió ganas de reír al oír su encantamiento. Kenji los ignoró y pronto entraron a la mansión, pero primero todos cenaron antes de irse a la cama. Mientras tanto, Kenji estaba dentro del baño, enjuagándose el cuerpo con agua tibia antes de sumergirlo en la bañera. Mientras estaba en ello se desplazaba hacia abajo en su teléfono. El cazador de rango S más fuerte de Corea, Gogune, superó otra puerta de rango A junto con el cazador de rango A, Wo Jin-chul. Guía cómo aumentar el tamaño del pene en 25 centímetros. Haga clic aquí para ver si abre la puerta de rango A cerca de la Casa Blanca. Thomas Andrea al rescate. Chicas lindas a 10 kilómetros de tu casa, quieren follar a Akano Kenji, hijo de Akano Chicas y Akano Ana salvó Disneylandia. Gel gratuito que puede aumentar el crecimiento del cabello. Haga clic aquí para más información. El 2 más fuerte de Asia, Asura Kishimoto, desafió a Liu Shigan, el 1 más fuerte de Asia. María quiere charlar. Haz clic aquí para chatear. La abuela Esone. Anye te quiere dentro. Haz clic aquí para más información. Kenji dejó de leer de inmediato. Dios mío, ¿qué le pasa a la gente hoy en día? Negó con la cabeza antes de levantarse y salir de la bañera, pero entonces vio a su hermano pequeño de pie, orgulloso, lo que lo avergonzó. Bueno, estoy creciendo, así que esto es normal, murmuró antes de salir del baño con una toalla envuelta en la parte inferior del cuerpo, pero al abrir la puerta sintió que se golpeaba con algo, lo que le hizo bajar la vista y vio a Kanae sonrojada mientras apartaba la mirada. Kenji entrecierra los ojos antes de murmurar: pervertido. Kanae lo oyó, mirándolo con miedo y asombro. Espera, esto es solo un error, pero Kenji no la dejó terminar la oración. Ah, no me refiero a ti, sino a la criada que vi espiando en mi habitación. Luego señaló la puerta, que Kanae miró y, sin duda, vio cómo sus ojos se abrían de par en par, sorprendidos, antes de salir corriendo. Al ver esto, Kanae suspiró aliviada antes de bajar la cabeza y entrar al baño. Kenji simplemente se rió entre dientes ante esto antes de vestirse y justo en ese momento, vio a Kanae saliendo del baño completamente vestida. Él asintió y dijo: vamos a dormir.
Luego colocó un futón cerca de la cama y agarró algunas almohadas y mantas antes de acostarse. Kanae lo miró fijamente con cara de o antes de negar con la cabeza y decir: puedes dormir en la cama, yo me quedo con el futón. Aunque en el fondo esperaba que Kenji fuera un caballero y no estuviera de acuerdo con ella, o que hiciera lo mismo que leía en esos mangas y lo obligara a compartir la cama con ella, sus expectativas se vieron frustradas. Oh, está bien, dijo Kenji antes de saltar del futón y acostarse en la cama. Mientras tanto, Kanae volvió a mirar antes de bajar la cabeza con tristeza, pero cuando estaba a punto de acostarse en el futón, vio a Kenji mirándola mientras sonreía juguetonamente. El mecánico la manipuló mentalmente antes de gritarle: me está tomando el pelo. Antes de hacer pucheros, Kenji se rió a carcajadas. Kenji se hizo a un lado y le dio una palmadita mientras decía: solo te estaba tomando el pelo, ven aquí, durmamos juntos. Kanae sintió sonrojada antes de acostarse junto a Kenji, quien apagó la lámpara que estaba a su lado. Unos minutos después, Kanae no soportó más el silencio y preguntó: Kenji, ¿estás dormido? Recibió una respuesta. Sí, ¿tú también? ¿No es obvio? Ahora me estás hablando a mí, le sonrió Kanae, esta es su venganza. Pero luego no recibió respuesta, pensó que había ido demasiado lejos así que se dio la vuelta y estaba a punto de disculparse, pero cuando se giró lo vio mirándola con una sonrisa. ¿Quieres disculparte? Bromeó Kenji. Kanae hizo un puchero con fingida ira antes de darse la vuelta y cerrar los ojos para dormir. Kenji niega con la cabeza antes de volver a acostarse, pero luego la escucha decir: gracias. De nada, respondió Kenji sonriendo antes de cerrar también los ojos para dormir. Al día siguiente, después de un buen desayuno, tanto Kanae como Kenji fueron a la escuela mientras Chikasi fue a su oficina con Shina, y Ana se quedó en casa. Ana puede ser un aseo, pero no necesita asistir todos los días a su oficina, su secretaria está allí para eso, solo irá a su oficina si algunos asuntos la necesitan, y en cuanto a Shina, la última vez que Kenji supo de ella, quería quedarse en la mansión y chismear con su madre, Ana. Tan pronto como se fueron, justo afuera de la mansión una figura invisible se movió y siguió a la limusina. Dentro de la limusina, Kanae estaba evitando la mirada de Kenji por timidez mientras Kenji simplemente negaba con la cabeza. Luego, de repente, la limusina se detuvo, y justo afuera, una figura invisible atacó a todos sus guardaespaldas, y antes de que pudiera continuar, fue arrojado hacia atrás por una fuerza y cuando los guardias restantes miraron la fuente, vieron a su joven maestro, Kenji, parado allí con el puño hacia adelante. ¿Quién carajo eres tú?, pregunta Kenji. Mientras tanto, la figura invisible se hizo presente y se vio que el perpetrador era un hombre y vestía un traje de spandex negro que dejaba solo sus ojos, como un ninja. ¿Un ninja?, pregunta Kenji confuso. Es una organización de asesinos compuesta por cazadores de clase asesina, le informó uno de los guardias a Kenji. Ya veo. Kenji asintió, comprendiendo, antes de sentir un objeto lanzado hacia él. Al ver lo que era, simplemente lo resistió, y su piel hizo el trabajo, reteniendo el kunai. Tal vez no debería haber suprimido mi audición. Tener una audición fuerte tiene ventajas y desventajas, la ventaja es bastante obvia y la desventaja es la que odio y se trata de que escuche a través del mundo y pudiera escuchar a todos e incluso a los que están teniendo sexo y a alguien pidiendo ayuda. Kenji estaba pensando mientras recibía todos los kunai que le arrojaban que ni siquiera podían dejar marca. Dios, eres molesto, dijo Kenji en un tono molesto antes de correr y aparecer detrás del ninja y golpearlo, arrojándolo hacia atrás mientras su cuerpo se deslizaba por el pavimento destruyéndolo en el proceso. Caminó hacia él y vio que todo su cuerpo sangraba mientras se contraía ligeramente. Una luz roja oscura apareció en sus ojos antes de disparar un rayo caliente que destruyó la cabeza del asesino antes de detenerse. Al darse la vuelta, vio que los guardias lo miraban con miedo y admiración. Suspiró y les dijo: vámonos, llegaré tarde a la escuela. Asintieron como un pollo picoteando la cabeza.
Regresó y se sentó en el auto, y vio a Kanai adentro, mirándolo sin siquiera una pizca de miedo, solo una sonrisa. Él simplemente le devolvió la sonrisa y se sentó a su lado, y unos segundos después, el coche finalmente arrancó. Mientras estaba en el coche, Kenji pensaba, debería practicar la audición poco a poco. Así que lo primero que hizo fue intentar extender su audición a al menos 1 kilómetro a su alrededor. Después de varios intentos lo consiguió y pudo oír el sonido de bocinazos, motores, neumáticos y gente bostezando. Luego practicó bloquear todos los sonidos innecesarios y, como antes, tuvo éxito después de algunos intentos. Y antes de que pudieran practicar más, la limusina se detuvo y finalmente llegaron a la escuela. Pero no sin antes tomar nota mental de utilizar la influencia de su familia para investigar a esta supuesta organización de asesinos. Una vez que estaban justo afuera de las puertas de la escuela, entraron y así, la escuela estaba ruidosa como siempre, pero en el momento en que ambos entraron, se calmó y todos lo miraron, con miedo, admiración, envidia, amor y muchos más. Él los ignoró a todos y fue a su clase. Unas horas después, la jornada escolar terminó y ambos regresaron a casa, no sin antes preguntar a sus padres sobre el asesino que les había ocurrido anteriormente. Su respuesta fue, hijo, déjalo en nuestras manos. Mañana por la mañana haré que el jefe de esa organización se arrodille y te pida perdón. Esa fue la respuesta de su padre. La respuesta de su madre fue, ay, ay. Alguien se atrevió a hacerle daño a mi Ken-chan. Y su aura se intensificó, haciendo sudar a su padre, quien se vio obligado a calmarla. Tal como dijo su padre, mañana por la mañana verá a su padre sentado en la espalda de un hombre musculoso al que le faltaba una pierna y un brazo. Hijo. Tal como te prometí, el jefe está aquí, dijo Chikasi mientras le acariciaba la cabeza como si fuera una mascota. Lo siento. Dijo el hombre sudando, mientras Kenji simplemente lo miraba fijamente. Podía sentir que sus padres le ocultaban algo, incluso si ambos son influyentes, y uno masivo además, es bastante imposible hacer que un jefe de una organización se someta inmediatamente al día siguiente. Kenji tomó nota mental de esto, pero primero, cuando el hombre sudaba en balas y secretamente esperaba que lo perdonara, jura que no volverá a tocar a la familia Akano nunca más. No. Pero todas sus esperanzas se vieron frustradas y trató de negociar. Perdóname. Intentó poner cara de desesperación para que el niño sintiera lástima por él, pero solo lo vio desayunando con normalidad mientras Chikasi chasqueaba los dedos y dos tipos enormes lo arrastraban mientras suplicaban y gritaban por su vida. ¿Qué de líder de organización? Kenji puso los ojos en blanco antes de terminar su desayuno, justo a tiempo para que Kanae bajara a desayunar. Pronto ambos volvieron a la escuela y ocurrió lo mismo que ayer. Ha pasado una semana así, y finalmente, la Asociación de Cazadores de Japón le envió un mensaje para determinar su maná y su rango. Sus padres estuvieron de acuerdo con esto y al día siguiente se difundió en Japón la noticia de que Kenji estaba siendo evaluado. Innumerables reporteros asisten a la Asociación de Cazadores mientras las luces destellantes destellaban a su alrededor. Y una limusina se detuvo frente a las puertas de la asociación y de ella salieron dos famosos cazadores. Miren. Es la familia Akano. Gritó uno de los reporteros mientras los flashes de las cámaras se intensificaban. Chikasi simplemente agitó su mano mientras la puerta del otro lado de la limusina se abría y Kenji salía, y al igual que antes, los flashes de las cámaras se intensificaron más. Kenji miró a sus padres y asintió con la cabeza, pronto entraron por la puerta principal, siendo guiados por un hombre de traje. Una vez que entraron, se encontraron con muchas personas vestidas con túnicas blancas propias de los científicos. Entraron nuevamente por otra puerta y dentro, vieron un espacioso salón, en el medio estaba un anciano con armadura de samurái, y justo a su lado había científicos y un hombre con un traje amarillo. Bienvenido a la Asociación de Cazadores, Kenji-san. Me llamo Oda Bonugana, puedes llamarme Bon. Chikasi, nos volvemos a encontrar. El samurái saludó a Kenji antes de llamar a Chikasi como si fueran viejos amigos.
Hola, dijo Chikasi antes de mirar a Bon. Bon simplemente rió nerviosamente. Me llamo Matsumoto Shigeo, pero puedes llamarme Shigeo. El hombre de traje amarillo se presentó con una sonrisa mientras extendía la mano para saludar. Puede parecer un buen hombre, pero Kenji sabía que la sonrisa de este tipo era falsa y podía ver que dentro de los ojos de este tipo había codicia. En su vida pasada, había conocido a muchos políticos y sabía que algunos de ellos eran corruptos. Así que podía identificar a una persona mirándola a los ojos. A veces puedes ver la verdadera naturaleza de una persona con sus ojos. Procedamos con la evaluación. Bon aplaudió mientras hablaba. Podía ver que a Kenji no parecía agradarle Shigeo porque no le estrechaba la mano. Kenji asintió, era hora de determinar su rango. Primero le dijeron a Kenji que tocara una pelota enorme que determinaría la energía dentro de su cuerpo. ¿Energía? Creí que era maná. Kenji pensó confuso, pero aún así extendió la mano y tocó la esfera, que empezó a brillar con un rojo oscuro. Entonces, ¿cuál es la lectura? Le pregunta Bon al científico responsable de las pruebas de energía. La lectura dice error, dijo el científico mientras mostraba la pantalla a los padres de Bon y Kenji, quienes también estaban observando el procedimiento. Entonces, eso significa que su capacidad energética supera el rango S, dijo Bon, sorprendido. Kenji es una raza rara nacida en su país. Mientras tanto, Shigeo, por su parte, estaba pensando a toda máquina cómo reclutar a este potencial cazador bajo su mando. Por supuesto, ese es mi pequeño Ken-chan, después de todo, es mi hijo, dijo Ana mientras abrazaba nuevamente a Kenji mientras lo ahogaba en su enorme pecho. Su padre Chikasi se dio cuenta de esto, se rió entre dientes y decidió ayudar a su hijo. Cariño, creo que pero antes de que pudiera continuar vio a Ana mirándolo con un aura roja brillante. Se divierte siendo amado y abrazado por ti. ¡Qué chico tan afortunado! Ni siquiera yo, su padre, tengo ese privilegio. La actitud de Chikasi pasó de ser salvador a ser lamebotas, y dijo mientras le hacía un gesto de aprobación a su hijo. Kenji simplemente suspiró derrotado ante esto y dejó que su madre lo abrazara. Creo que deberíamos continuar con la prueba. Bon tosió levemente antes de informar a la familia Akano. Ana soltó a su hijo antes de asentir con la cabeza hacia Bon antes de regresar justo al lado de Chikasi. Fueron a otra habitación y dentro hay otra habitación espaciosa y en el medio hay una pequeña habitación con un vidrio transparente como pared. Y encima hay un metal con forma cilíndrica mientras Kenji puede ver que está conectado a un metal más grande con cables alrededor. Esta es la sala de pruebas de fuerza, el título lo dice todo así que no necesito explicarlo, dijo Bon mientras intentaba hacer una pequeña broma. Silencio. Nadie se rió, ni siquiera su secretario más cercano, Shigeo. Procedamos. Kenji-san, ¿podrías entrar y colocar la palma de la mano sobre el metal cilíndrico de arriba? Dijo Bon, mientras Kenji hacía lo mismo y levantaba la palma hasta tocar la superficie del metal cilíndrico, mientras colocaba la mano izquierda tras la espalda. Ahora, aumentaremos el peso poco a poco. Si quieres, puedes apoyar ambas manos si ya no puedes con él, le informó Bon mientras Kenji asentía. 100 kilogramos. Dijo Bon al ver que Kenji no parecía inmutarse, así que aumentó. 500 kilogramos. Sigue igual. 1000. 2000. 3000. 4000. 20.000. Una vez que llegó aquí, todos se sorprendieron, la fuerza de Kenji era enorme, incluso pensaron que la máquina de pruebas estaba funcionando mal. Entonces Bon decidió aumentarlo aún más y gritó. 30.000. 70.000. Esta vez, la mano derecha de Kenji se movió un poco antes de volver a su estado original. 90.000. Esta vez, el brazo de Kenji se movió nerviosamente durante 10 segundos seguidos. Pensaron que debían parar, pero después de 10 segundos, el movimiento se detuvo y aumentó. 100.000. Esta vez, Kenji finalmente usó ambas manos. 110.000. 120.000. 200.000.
Esta vez, los brazos de Kenji ya estaban rojos y gritó, ¡alto! Así que se detuvieron, pero todos en la sala, incluidos sus padres, quedaron atónitos. Mi hijo es tan fuerte. Ana estaba impactada, incluso en su mente. Lo mismo podía decirse de Chikasi, quien ya veía a Kenji como alguien como su esposa, pero 100 veces más fuerte. Esto es ridículo. ¿Cómo puede un niño de 13 años tener esa fuerza? Shigeo finalmente no pudo contenerse más y gritó sorprendido. ¡Claro! Es mi hijo. Chikasi no dejó pasar la oportunidad y elogió a su hijo. Ana simplemente aplaudió mientras que la mandíbula de Bon cayó al suelo ante lo que estaba viendo. Y si su información es correcta, Kenji puede crecer continuamente en fuerza, y aún así no conocen sus límites. Bon se mordió la mandíbula y le preguntó a Kenji, ¿crees que podrías levantar más si volvemos a hacer esto el año que viene? Mientras tanto, Kenji, que miraba sus brazos, que ya habían sanado tras el desgarro anterior, asintió. Entonces probaremos tus otras habilidades, después de eso, determinaremos tu rango, dijo Bon mientras le hacía un gesto al científico a su lado para que los guiara a la siguiente habitación. El científico asintió y fueron conducidos a la siguiente habitación donde todos pudieron ver varias rocas, metales y muchos minerales. Aquí tenemos muchos minerales, como rocas, hierro, acero y muchos más, dijo Bon antes de continuar. Probaremos tu visión láser y tu aliento gélido. Kenji asintió y se dirigió al área de la roca, y sus ojos brillaron en un rojo oscuro y rayos calientes salieron de sus ojos y cortaron la roca limpiamente por la mitad. Luego pasó al área del acero y lo mismo ocurrió con el hierro, el oro, el apatito, el colindón, la calcita, la fluorita, el topacio, el cuarzo y muchos más, incluso el diamante famoso por su defensa indestructible. Luego procedió a probar los minerales formados dentro de las puertas como la piedra de maná, los huesos de varios monstruos y los dientes. Y por último, esto es un paño. Bon mostró un paño rojo y azul mientras los demás lo miraban estupefactos. Jaja. No me mires así. Esta tela es famosa por sus propiedades antimagia. La tomaron de un monstruo famoso que salió de una puerta de rango A. Ni la magia más poderosa puede destruirla. Solo quería probar si sus rayos ardientes también podían atravesarla, les explicó Bon. Mientras tanto, un brillo pasó por los ojos de Kenji, esto es un tesoro, pero antes de eso, pregunta. Entonces, ¿por qué nadie querría usar esto? Es un poco útil, ¿verdad? Tienes razón, pero nadie quiere esto porque, según se dice, el jefe de esa mazmorra lo maldijo, explicó Bon de nuevo. Todos los que lo usan han perdido su maná, así que básicamente ya no pueden usarlo, y el mundo de los cazadores suele depender del maná, continuó explicando Bon. Cuando Kenji escuchó esto, sonrió mentalmente, debe tener esto, de todos modos no necesita maná, sus puños son suficientes para erradicar monstruos. Tienen más de esto. Me gustaría comprarlo, dijo Kenji de repente, sorprendiendo un poco incluso a sus padres. ¿Pero por qué? Preguntó Shigeo entrecerrando los ojos. Quizás podría aprovechar esta oportunidad para atrapar a este tipo. No es asunto tuyo, murmuró Kenji, pero aún así todos lo escucharon. Mocoso. Que tus padres no te enseñen a respetar a los mayores. Exclamó Shigeo, sin importarle las consecuencias. Ya estuvo harto de sus faltas de respeto, durante la prueba, intentó muchas cosas para tener una conversación con él, estuvo 1 hora lamiéndole botas y lo único que consiguió fue que lo ignoraran. Tranquilo, por eso tienes un ligma, dijo Kenji mientras lo miraba fijamente. ¿Ligma? ¿Qué es ligma? Shigeo estaba confundido. Bolas de ligma, dijo Kenji tratando de no reír, todavía podía recordar cuando uno de sus viejos amigos en la guerra usó esto en él. PFFFTT. Chikasi no pudo contenerse más y se rió a carcajadas mientras Ana se reía en voz baja. Bon simplemente sonrió ante esto, también estaba consciente de la frialdad de Kenji hacia Shigeo, y no sabe por qué. Las venas saltaron de las sienes de Shigeo, estaba muy enojado por haber sido irrespetado por alguien más joven que él.
No sabe por qué lo hizo, pero su mano se movió sola y le dio una bofetada a Kenji en las mejillas. Mientras tanto, Kenji ni siquiera se molestó en esquivarlo y dejó que la bofetada lo golpeara. ¡Ah! Gritó Shigeo de dolor mientras sostenía su mano herida. Cuando abofeteó a Kenji con todas sus fuerzas, sintió como si acabara de golpearlo con tungsteno. Él no es más que un hombre común y corriente. Final del capítulo.